Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios mío, por tu presencia, Señor. Nos hemos gozado en la alabanza, Señor. Y, Dios mío, que podamos estar en esa unidad, en ese refugio, Señor. Sabemos que cuando te alabamos y te adoramos en espíritu y verdad, Señor, todos los espíritus inmundos huyen de tu presencia, Señor. Sigue haciendo la obra en nosotros, Señor, y háblanos, Señor. Que tu palabra se haga buena en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Quería compartir con vosotros en Gálatas 1, del 6 al 10. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos tenemos un llamado de Dios? Levanta tu mano. Dios nos llama, el llamado es irrevocable, ¿sí? Y nos llama para servirle. Amén. Y si nosotros pues tenemos esa actitud de acudir al llamado, pues Dios nos irá librando para que le sirvamos más aún de todo corazón, con todo nuestro ser. La verdad es que Pablo estaba preocupado. Ya conocemos la historia un poco de los Gálatas. Más adelante también les tiene que volver a exhortar porque, claro, habiendo comenzado ustedes en el espíritu, vais a terminar en la carne. ¿Quién os ha perturbado, no? Hablaba Pablo. Pero también les hizo una pregunta. Cuando vosotros recibisteis el espíritu, ¿fue por la ley? ¿Sabes? ¿Por el conocimiento o porque oísteis por fe? ¿Sí? Porque claro, no solamente a lo mejor que vengan a perturbar, sino que a lo mejor no tenemos ese evangelio verdadero. El evangelio verdadero no se debe de contender, aunque hay algunos que vienen, como dice aquí la palabra de Dios, pues a traer ese anatema a nuestras vidas. Anatema significa maldición, maldito. Todo aquel que venga a perturbar el evangelio verdadero, auténtico, lo que hemos recibido por fe, es maldito. Y tiene que ser maldito en nuestras vidas. Hasta incluso el mismo Pablo dice: si nosotros os predicáramos otra cosa, se está llamando hasta incluso porque yo maldito, ¿verdad? Si se me va la olla. Pero Pablo tenía claro que él, el evangelio verdadero, el único que hay, porque no hay otro, lo ha recibido por revelación, por fe, amén. No por tradición, no porque mis padres o mis abuelos o descendencia, no es por una tradición, cultura, ni he nacido en un ambiente cristiano, ni tampoco por enseñanzas alguna, aunque las enseñanzas son buenas, ¿verdad? Sino tiene que ser por revelación. Ese es el auténtico evangelio, la palabra de Dios, la doctrina. Y decía Pablo que la sana doctrina se sufre, amén. Pero llámese anatema todo aquello que venga a perturbar.
vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Y a veces hay anatema dentro del campamento. Entra, sale. Hay algunos que bueno, reciben algo aquí dentro del campamento y se llevan el anatema fuera. Quiero decir que hablan mal del Evangelio o de la práctica del Evangelio. El otro día contendió conmigo el hijo de un pastor y el chaval sabe de la palabra. Y simplemente quería, pues, contradecirme con cosas en la palabra y tal, ¿no? Y inmediatamente me di cuenta y digo, no voy a entrar a trapo, porque aquí no vamos a jugar quién tiene la razón o no, ¿sabes? Y simplemente le dije las palabras de lo que yo estoy haciendo y hago lo he recibido por revelación, por fe. He recibido enseñanza, me han compartido las autoridades, los hermanos, los pastores, pero luego yo lo he recibido por fe, ¿verdad? No ha sido un trasvase por imposición. Y ese es el verdadero evangelio que hablaba Pablo y el que le estaba exhortando a los Gálatas, porque realmente no les estaba exhortando pues eso, porque él tenía la razón, sino porque había una preocupación de que la fe de los Gálatas estaba menguando, estaban retrocediendo en vez de progresar y que esa fe aumentara. Y esa debe de ser nuestra preocupación, hermanos. ¿Sabes? Si verdaderamente está el Evangelio, el verdadero Evangelio, puesto en nuestros corazones, nos ha sido revelado por fe. Y debemos de cuidarlo como ese tesoro que muchas veces se ha compartido. Tesoros que Dios va a hacer en nuestras vidas. Tesoros que bueno, en esa conversión, porque la conversión no, yo quiero convertirme, no. Se produce por la fe, porque se recibe la palabra con fe, porque se recibe por revelación, entonces se produce la conversión. Y querer servir al Señor y tomar una decisión clara de huir del mundo, porque el mundo es anatema, el mundo es maldito. El otro día decía mi hija, bienvenido al mundo maldito. Y nos reíamos, ¿no? Y es verdad, y no, es que es enemigo, es uno de los enemigos, ¿no? Pero es maldito. Y Dios quiere rescatarnos de ahí. Por esa era la preocupación de Pablo. Pablo era un erudito y sabía y tenía conocimiento, y él había sido rescatado de todo eso. De las ideologías, incluso el humanismo, el sentimentalismo, de la doctrina, de la ley, porque claro, tanto es una cosa como otra, ¿verdad? El ser sentimentalista y humanista o ser un legalista. Y hay algunos que viven el Evangelio de esta manera y otros que viven a lo mejor el Evangelio de esta otra. Y Dios quiere hacer esa justicia dentro de nosotros, trabajar en nuestras vidas para que conozcamos el auténtico y verdadero evangelio, la sana doctrina. Amén. Tengo que decirte que no hay otra diferente. El otro día este chaval me decía que sí, que cada uno recibe el evangelio como prácticamente me está diciendo como quiere y lo interpreta como quiere. Y no es verdad. Le tuve que decir, no es verdad. Claro que hay muchas ramificaciones, claro que hay muchas religiones, claro que hay muchas formas de interpretar, pero no es la verdad. Qué bueno que recibamos la verdad, que es Cristo. Amén. Sí se hizo la ley para guiarnos hacia Cristo, pero a Él lo recibimos por revelación, ¿verdad? No te lo ha revelado ni carne ni sangre, le decía a Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Qué bueno que obtengamos ese tesoro y lo guardemos hasta el final, porque es lo que nos va a dar la victoria de todo ese anatema que se quiere instalar, todo eso que quiere venir a nuestras vidas para arrestarnos, para robarnos, sí. Dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir.
Yo creo que solamente viene a robar, el matarnos ya, cuando uno se deja robar, al final ya mata el espíritu, la vida, y al final pues se destruye, ¿no? Y eso es lo que hace el anatema. Cuidado con el anatema en el campamento, hay que detectarlo. El humanismo, lo sentimental, porque eso es hacer otra forma de doctrina, otra forma de evangelio que no es el que hemos recibido, hermanos. Y si realmente no lo hemos recibido por revelación, porque así es como se recibe, el único y verdadero, pues debemos de anhelarlo y debemos de buscar que Dios nos lo entregue, nos lo revele. Amén. Y si no, pues mantenernos al cuidado, en la cobertura de aquellos hombres y mujeres que tienen la revelación del Padre y de Jesucristo, para recibir ese verdadero consejo o esa cobertura, ese paraguas que nos va a proteger de toda maldad, que es muy sutil, se mete muy sutilmente, ¿verdad? En cualquier momento te puede atacar, pero si tú tienes las cosas bien claras, tienes el fundamento claro, pues entonces puedes vencer. Amén. Y hay que seguir huyendo y huyendo y huyendo de este mundo que es maldito, no entremezclándonos en el mundo para que no acabe no solamente tragándonos, sino devorándonos. Amén. Gloria a Jesús. Así que ese evangelio, como te decía, se recibe por revelación, y esta era la preocupación de Pablo, no por obtener razón ni más ni menos, porque seguramente sabía más que ellos, y antes de haber recibido él el verdadero evangelio, sino que lo que trataba era una preocupación de que está en juego vuestra salvación. Estaba diciéndoles, está en juego vuestra salvación, está en juego la gloria de Cristo, la obra redentora de Cristo está en juego, porque estáis queriendo llevar la gloria a vosotros. Y no es por obras, que se recibe la salvación, aunque al final el mundo presume de esto. Se piensa que uno se gana la salvación por obras, ¿verdad? Y eso es anatema también. Y quiere venir a meter, y no es por obras. Amén. Es gratis. Es gratis y es por la gracia de Dios y es una dádiva de Dios, ¿sabes? Un regalo de Dios que quiere rescatarnos. Y esa era la preocupación de Pablo por los Gálatas. Estaban a puntito de perder la salvación o estaban en peligro. Amén. Yo le llegué a decir a este chaval, ¿tú crees que la salvación se puede perder? ¿O eres de los que piensas que siempre salvo y salvo hagas lo que hagas? Y ya la obra redentora de Cristo, sí, es verdad. ¿O ya no hay que hacer nada más? Sí, hay que hacer. Arrepentirse para que la obra y la redención de Dios se haga bueno en nuestras vidas. Amén. Así que por eso Pablo exhorta a los Gálatas y luego también pues como diciendo, ¿habrá duda de que verdaderamente habréis recibido el Espíritu o lo habéis recibido por enseñanzas o por ley? Amén. La fe, hermanos, es lo que necesitamos y es la que acepta el testimonio de Dios y de Cristo en nuestras vidas, es por fe. A Dios no lo hemos visto, Jesucristo, conocemos los evangelios, los tenemos ahí para leer, pero no hemos estado con Él codo a codo, no hemos visto, antes hablaba el hermano del fruto, y al final es eso, ¿no? El fruto, no tanta palabra, sino el fruto, por sus frutos le conoceréis. Y nosotros recibimos ese testimonio por fe, ¿sí o no? Pablo lo recibió por fe. Él no había vivido en los tiempos de los discípulos con Cristo, fue posterior. Aún así se unió a los discípulos. Y bueno,
Así es como debemos de recibirlo, hermanos. Debemos de compartir la palabra, debemos preservar el pueblo. Lo que te quiero compartir esta mañana es que el pueblo de Dios tiene que vivir en esa cobertura y marchar todos a una, en la misma dirección, remando en el mismo sentido. Si no tienes autoridad, búscala. Si no tienes cobertura, búscala. Amén. Para que no venga el enemigo que viene por detrás, ¿sabes? A ver a quién jala. Y te aseguro que jala a lo más débil, a lo más débil de nuestras vidas. Por eso debemos de fortalecernos en el Señor, no por letra, no por puras enseñanzas, sino por revelación del Espíritu Santo. Amén. Josué 6:18. También nos dice, por eso hay que huir del mundo. Josué 6:18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Y esta es la palabra de Dios que me hablaba. Atesora para Dios. Atesora. ¿Sabes? La buena obra, la obra que Dios hace en tu vida, esa hay que atesorarla, esa es la plata, el oro, ¿verdad? Y todo lo que está hablando aquí, esa es no hay que, ten cuidado de ensuciarlo con las cosas de este mundo, no toquéis el anatema, dice la palabra de Dios. El mundo es maldito y punto, y no hay que hacer puentes, ni caminos, ni sendas hacia el mundo, eso es retroceder, hay que ir para adelante. Amén. Y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Y a seguir hasta la meta. Y Dios pues nos irá, ¿verdad? Librando de nuestros enemigos. Hay muchos enemigos alrededor. Hay uno que quiero mencionar en esta mañana, y son los amalecitas. Amalek, ¿sabes? Amalek fue el que se opuso en el camino cuando Dios quiso rescatar al pueblo de Israel de Egipto, los que ahí estaban. ¿Y por dónde atacaron? Por la retaguardia. ¿A quién atacaron? A las mujeres, a los niños, a los más débiles. A los que quedaron atrás cuando Moisés golpeó, porque tenía el pueblo sed, golpeó la peña en Horeb, y entonces el pueblo ya descubrió el agua y se fueron corriendo a por el agua. Los más débiles quedaron atrás y ahí es donde entró Amalek. ¿Sabes? Atacar por detrás, como si fuera una puñalada trapera. Y la palabra de Dios lo dice y vamos a leerlo. Es algo espiritual, pero vamos a tener lucha hasta el fin, con ese espíritu, que es un espíritu maligno, maldito, enemigo, con mucho odio, mucho rencor, que les gustan las peleas, les gusta siempre estar guerreando, le llaman bélicos, ¿no? o belicosos. Amalek es belicoso. Y pueblo lamedor, que lame, ¿sabes? Como las sanguijuelas, que se te ponen ahí y a chupar, y a querer robar la fe, a querer robar lo que Dios nos ha dado, lo verdadero, lo auténtico. Ese es Amalek. Y nos va a perseguir y nos va a venir, pues eso, cada 2 por 3, hasta el final. Y nosotros tenemos que confiar en Dios y solamente puede vencer Amalek la fe. Amén. Y que Dios le venza. Dios quería borrarlo de la memoria, borrar a Amalek. Por eso le dice el profeta, quiere usar a Saúl, le dice, mira,
como se opuso al pueblo de Israel, quiero eliminar a este pueblo, o sea, que desaparezca de la tierra. Y Saúl pues no obedeció a medias, ¿sabes? Atrapó al rey, Agab, lo dejó allí, luego hizo una selección, mató lo que no valía mucho, pero dejó lo que valía. Y por esa falta de obediencia, pues ahí están las consecuencias, ¿sabes? De que vamos a tener lucha hasta el fin de los tiempos con los amalecitas. Estaba leyendo y viene de descendencia de Esaú. Esaú, hermano de Jacob, que vendió la primogenitura y bueno, al final pues no obtuvo la bendición del padre. Tenía un odio, aunque luego arregló las cuentas con Jacob más adelante, pero le tenía un odio tremendo. Y Amalek era un nieto de Esaú, descendencia, y le transmitió todo ese odio hacia los israelitas, hacia el pueblo de Israel, se lo comió de tal manera que yo pensaba y digo, me imaginaba que también al padre le pasaría, no es que cogiera el abuelo al nieto y cuéntame historias, abuelo, y le transmitió la negatividad, sino que es algo, pero se desarrolló en Amalek. Y entonces empezó a perseguir a los israelitas por donde fuere. Y como era tal odio, pues atacaba por detrás, ¿sabes? Como los cobardes, a hacer daño. En una ocasión al rey David también se llevaron del pueblo, también secuestraron a la gente, aunque luego Dios les dio la victoria y pudieron recuperar todo. Pero el rey Saúl pues no obedeció y tuvo que cargarse, el profeta Samuel tuvo que cargarse al rey Agab, lo descuartizó, ¿sabes? Porque Dios quería borrar. Pero fíjate, fíjate lo que dice en Éxodo 17, 16. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Y bueno, pues ahí estamos. ¿Por qué hablo de Amalek? Porque también le considero anatema. Quiere venir a contender contra lo que hemos recibido y a meter mezcla. El Evangelio light, ¿sabes? Ahora hay tanta variedad. El 00000, el light, bueno, light ya estaba hace años, pero hay mucho. Y también para arriba, es difícil, aunque era en otra época, el legalismo, el Evangelio como legalismo, ¿sabes? Si no te conviertes, te machaco y te tienes que convertir. Aún quedan autoridades legalistas, pero creo que en los tiempos que vivimos hay más sentimentalistas y hay más humanismo que se quiere meter en la Iglesia. Y nosotros lo tenemos que repudiar, eso. Tenemos que ser valientes y decir no, ¿sabes? Y tomar esa vara que levantaba Moisés mientras Josué estaba peleando, que era contra los amalecitas, ¿sabes? Dice que cuando bajaba los brazos Moisés, entonces desfallecía el pueblo, ya se le venían encima. Cuando levantaba la vara otra vez, tuvieron que coger a Aarón y el otro, no me acuerdo cómo se llama, que representa el sacerdocio y la amistad. El sacerdocio y la amistad con la autoridad. Y esa piña estaba venciendo los amalecitas. Luego ya le tuvieron que poner las rocas, que representa a Cristo, para sujetar los brazos. Pues esa autoridad es la que hay que buscar, amén, para poder vencer todo anatema que se quiere meter en el campamento. Detectarlo, ¿sabes? Y luego tener palabra para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y no solamente para tu vida, sino también proteger a los más débiles, a los más pequeños en la fe, ¿sabes? Yo te digo una cosa, detecto un lobo y cojo la vara
¿sabes? Y rápidamente. Y no soy nadie, pero muchas veces he tenido que sacar la vara. Y algunas veces decir, bueno, si el lobo, si vuelve con el rabo entre piernas, te dejamos estar, hasta que te conviertas en oveja, el lobo que se convierta en oveja. Pero cuidado con los anatemas, hermanos, porque hay mezcla que nos quiere robar. Amén. Primera de Juan 2:15, la carta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y así tenemos que permanecer hasta el fin, luchando contra todas esas potestades y todo lo espiritual que quiere venir a entorpecer nuestro camino, el camino del Evangelio. Gloria a Jesús, hasta incluso de los más pequeños, ¿verdad? Que ya Jesús decía que no los impidáis. Me acuerdo una de las palabras que recibí hace años de una de las autoridades o responsables, o más mayor que yo, que tuvo un tropezo y yo de verlo pues me estaba haciendo tropezar y sin yo decir nada, enseguida el pastor me dio palabra y dice, si alguno hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor que se ponga una rueda de molino en el cuello y se echa al mar, ¿sabes? En ese momento no entendí la palabra, pero la verdad es que me trajo salvación, porque imagínate, me trajo ¿sabes? Entonces, el anatema hace tropezar y nos hace desviar y nosotros no tenemos que mezclarnos con eso, ni traerlo al campamento, ni si lo detectamos, echarlo fuera, ser valientes, como he dicho antes. No tenerlo ahí porque puede hacer mucho daño. Amén. Así que el mundo es maligno, todos sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, el que busca la voluntad de Dios. Aleluya. Así que tenemos una lucha contra Amalek, que es un espíritu sutil y que se levanta contra los propósitos de Dios que tiene para tu vida, para tu hogar y para tu descendencia. Es tremendo, ¿sabes? O sea, que por eso digo que no solamente es nuestra vida personal, sino todo lo que conlleva. Deuteronomio 25:17. Vamos a hablar de la victoria. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Ahí nos hace recordar de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. O sea, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Amén. Sé que hay lucha contra muchos enemigos que hay alrededor, muchos enemigos que están como león rugiente. Pero tenemos que hallar ese descanso, esa paz en el Señor, esa seguridad de que estamos en el verdadero camino. Y no porque querramos tener la razón, yo quería, ¿verdad? No porque tengamos la razón, sino porque lo recibimos por fe, por revelación, y lo queremos vivir.
y lo ponemos por práctica, amén, y queremos dar fruto. Amalek quiere robar todo el fruto de nuestro trabajo, ¿sabes? Todo. Quiere tocar la economía de nuestras vidas, quiere, no sé, contender, pelear, meter odio, meter resentimientos. He visto hombres y mujeres en el ministerio y en la obra de Dios pues tener este cambio, ¿sabes? Y luego odio y resentimiento contra la obra, contra el pueblo, porque fueron alcanzados quizá por los anatemas o vencidos por Amalek. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Y nos libre de todos estos enemigos. Amén. Y si no, pues Dios nos quiere dar la victoria. Tenemos que pararnos, descansar, meditar, a ver dónde hemos ido. Eso es lo que le decía a los Gálatas también. Mirad a ver dónde habéis caído. O sea, como echa un poquito la vista atrás y mira a ver. ¿Sabes? ¿Dónde está el punto? No busquemos culpables, no busquemos, ¿verdad? Sino en ti. ¿Dónde empieza el tema, verdad? ¿Dónde está la raíz? Si tu corazón está siendo contaminado o hay contaminación, hacer un alto en el camino para tomar decisiones, me he puesto yo, y acciones hacia el arrepentimiento. Es como para buscar la originalidad del plan de Dios para nuestras vidas. Esas sendas antiguas que habla, cuando ya llegamos a un cruce y no sabemos para dónde tirar, si tenemos la capacidad de reflexionar y decir, bueno, voy a buscar las sendas antiguas, y las sendas antiguas yo creo que es el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que Saúl quería arrepentirse pero no podía. Porque no era un arrepentimiento sincero, sino yo creo que Dios se lo hubiera concedido. Él estaba más arrepentido por haber perdido la posición, lo que era, lo que Dios le había dado. Eso ya está perdido. ¿Por qué arrepentirnos por eso? Eso es más remordimiento. Vamos a arrepentirnos porque metió la pata y porque ahí es donde tengo este punto que, ¿verdad?, me puede llevar a malas raíces. Amén. Vamos a leer Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Santos profetas que hablaron la verdad de Dios, la revelación de Dios, toda la Biblia, toda la palabra, inspirada por Dios, recibámosla por revelación, amén. Y entonces volveremos al origen. Dios quiere restaurar, Dios quiere limpiar, Dios quiere que siempre estemos recibiendo pues esos verdaderos tesoros, que los descubramos y los atesoremos para Dios, dándole la gloria a Dios. Él es el Redentor, Él es el que obra en mi vida y el que me protege. Amén. Gloria a Jesús. Ese es Dios y quiere rectificar pues todo el desorden que pueda o contaminación que haya entrado en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, incluso peligrando nuestra descendencia. Dios siempre tiene un plan de redención, siempre. Lo ha tenido siempre y lo seguirá teniendo. Amén. O sea, no se agota. Y de restitución, que es lo más bueno que tiene Dios, porque Dios perdona y restituye. Perdona y restituye. Y perdona
que lo hemos escuchado muchas veces, con esa goma de borrar que tiene, que borra el pecado, lo desintegra, lo echa al mar y ahí fuera. Nosotros somos los que tendemos a condenarnos, pero por fe debemos recibir ese arrepentimiento, ese perdón y esa redención del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Estamos terminando y bueno, como antes había dicho, ese es el problema, ¿verdad? Si el anatema está entrando en nosotros, cuidado, no vayamos a ser transmisores también del anatema sin darnos cuenta, porque hay veces que, no sé, puede ser que entre en el campamento y bueno, no pasa nada, y 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 esto me lo acepto, y esto me lo acepto, y al final llevamos un saco de aceptación de pequeñas cosas, que nos pesa ya la espalda. Pues son pequeñas cosas, ¿sabes? Pequeñas cosas, pim, 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 y al final se hace una bola de nieve. Amén. Decía la retaguardia. Es verdad, el ataque de la retaguardia. Qué bueno, porque justamente el lema del Congreso es toda la armadura de Dios, ¿no? Es el que se está compartiendo en todos los países y tal. Y dices, toda la armadura de Dios hay que ponerse. Y yo pensaba y digo, ¿y la armadura de Dios por detrás, por la espalda? ¿También nos protegía o cómo es? ¿O solamente es todo lo de adelante? Me gustaría verlo, si realmente también era por detrás. O por detrás era más sensible. Y a lo mejor lo dejó Dios así para que nos cubramos las espaldas entre nosotros. Igual es para que Yo he visto soldados como formaban, cubriéndose las espaldas, ¿verdad? Hacen como un cuadrado. Y van para adelante, van para atrás, y van todos así, ¿sabes? Para que no sean... que es el punto débil. La espalda no la tenemos que cubrir nosotros, creo. Dentro de la... Y la retaguardia siempre hay que hacer vela en la guardia. Tú, a la retaguardia a vigilar. A los niños, a los ancianos, a los débiles, al cojo, al manco, al ciego, al que está en la enfermería. Hay que velar por ellos, porque, imagínate, el Amalek este. Amén. Hermanos, que la preocupación es esa, ¿no? Estemos preocupados por ese anatema que pueda entrar en el campamento, dentro del campamento. Y si lo descubrimos, enseguida fuera, ¿sabes? Hay anatema fuera. Nosotros en los que vivimos en comunidad y también en la iglesia, porque la iglesia es la cobertura comunitaria del pueblo de Dios. Hay veces que el anatema se ha generado dentro de la iglesia y se ha sacado fuera. Y hay personas que viven fuera que han recibido ese anatema. Y ya vienen hablando mal del campamento, sin haber estado en el campamento, ni haber vivido en el campamento, ni probar el campamento. ¿Me entienden? Trayendo, pues eso. ¿Sí o no? ¿Entienden lo que les quiero decir, no? Pues hermanos, protejámonos unos a otros, que tengamos esa vela en la guardia, aunque en vano vela la guardia, si no es Dios el que vela, y sobre todo asegurémonos de que tenemos por revelación recibido el verdadero y único evangelio en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Jesús.